Seguimos en vivo en Puntal AM y vamos a hablar ahora de educación y de estos informes permanentes que analizamos conjuntamente con Argentinos por la Educación y otros organismos que investigan y analizan el estado de situación justamente de la educación en diferentes aristas. Por ejemplo, en 10 años aumentó 54% la cantidad de docentes, pero un 1% la cantidad de alumnos. Este resultado, entre tantos, que arroja este informe, que se llama Institutos de Formación Docente, con autoría de Romina De Luca, investigadora adjunta del CONICET y coordinadora del área de educación del Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales CEICS. También estuvo allí María Sol Alzú y Leire Sáenz Guillén, de Argentinos por la Educación. Con Leire Sáenz Guillén vamos a hablar ahora para que se explaye un poquito acerca de este informe. Hola Leire, buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por el contacto. Bueno, ¿cómo empezamos a analizar? Contanos cómo abordaron este informe, cómo lo armaron metodológicamente y todo lo que se desprende de este título parcial que daba al comienzo, ¿no? Bien, bueno, en este último informe que hicimos desde Argentinos por la Educación, junto a Romina De Luca, como mencionabas, nos metimos en lo que sería el mundo del profesorado docente, o sea, los institutos de formación docente. Y acá ya desde el vamos es importante mencionar que, ¿por qué es tan importante este sistema en el sistema educativo argentino? Justamente porque entre el 80 y el 90% de los docentes argentinos se forman en un profesorado, ¿no? En un instituto de formación docente. La proporción de docentes que van a la universidad es realmente muy chico. Entonces, bueno, vale la pena darle importancia a este sistema y ver cómo viene evolucionando. Y acá, bueno, tenemos varios datos importantes. El más destacado es este que mencionabas, de que en los últimos 10 años vimos que aumentó un 54% lo que sería la cantidad de egresados docentes. O sea, cada vez están egresando más docentes de estos profesorados. Y cuando vemos qué está pasando con la matrícula de lo que es la educación básica, o sea, educación inicial, primaria, secundaria, vemos que en estos 10 años únicamente creció en un 1%. Entonces tenemos esta gran brecha de, bueno, 54% más de egresados docentes, únicamente un 1% más de matrícula de educación básica, una gran brecha entre ambos sistemas que obviamente da para hablar de, bueno, cómo reordenamos, cómo reacomodamos los recursos docentes, etcétera, para ver qué hacemos, ¿no? Con este nuevo sistema y con esta gran brecha que además se va a empezar a ver atravesada con la caída de natalidad, ¿no? Está cayendo la natalidad, cada vez vamos a tener menos alumnos en el sistema educativo de educación básica. Más docentes que alumnos va a terminar habiendo si hay una proyección así burda. ¿En cuántos años? Exactamente, mirá, ahora en los últimos 10 años en la Argentina cayó un 40% la natalidad, o sea, cayó muchísimo, ¿no? Estos últimos 10 años se aceleró y un 40% cayó la natalidad. Lo que vemos es que actualmente hay alrededor de 23 alumnos por docente, o sea, en promedio hay 23 alumnos por docente, que ya es un número bajo, porque uno cuando ve las investigaciones, la evidencia internacional, etcétera, te dice que el número ideal de alumnos por clase es alrededor de 25 o 30 chicos, por un tema de que el alumno no solo aprende del docente, sino que también Claro. aprende de sus compañeros, ¿no? De sus pares. Entonces ya estamos teniendo un número por debajo, que es 23 alumnos en promedio por docente. Con la caída de natalidad, vemos que la proyección va a ser 15 alumnos por docente, o sea, cada vez menos. Y ahí, bueno, si partimos de la base de esto que te menciono, de que el número ideal, dada la interacción, es más o menos entre 25 o 30 chicos, vamos a tener que empezar a agrupar aulas, ¿no? Y si agrupamos aulas, vamos a tener el problema de que primero, lo que decíamos recién, que tenemos más egresados docentes, pero que además los docentes que ya están en el aula, hay que ver, bueno, cómo reacomodamos si empezamos, por ejemplo, a agrupar clases. Y acá lo que se está empezando a hacer a nivel mundial y que hay mucha evidencia es el tema de las famosas tutorías, ¿no? Que las tutorías es básicamente, bueno, que haya un docente principal en el aula y que haya un docente secundario que lo que tenga que hacer es acompañar las trayectorias más rezagadas, por ejemplo, o así hacer ciertos grupos de acompañamiento que hay muchísima evidencia que es súper positivo para reforzar los aprendizajes. Bueno, hay números también, ¿no? De los institutos de formación, de las provincias en donde han crecido más este tipo de formaciones. ¿Tienen discriminado en este informe? Si podés contarnos un poquito en dónde se ha dado más este fenómeno, esta situación en el país y en dónde menos.
Mira, lo que tenemos acá, bueno, obviamente todos nuestros informes, que siempre lo hacemos en base a datos públicos, abrimos todo a nivel provincial. Si querés empiezo por el dato de Córdoba, que es particular, porque el Ujú. dato de Córdoba a nivel país, como yo te mencionaba, tenemos un 54% más de egresados, en el caso de Córdoba es un 7% más de egresados, o sea, es un número bastante chico en proporción Claro. al promedio. Y respecto a la matrícula de lo que sería la educación básica, que hubo este aumento de 1% a nivel país, en Córdoba es un aumento de un 4%. Entonces, Córdoba es un caso particular, ahora voy Mira, a qué está pasando en el resto, pero Córdoba es un dale. caso No, particular pero me porque, interesa analizar por qué se diferencia, por qué nos diferenciamos del resto. y es un caso particular porque la brecha, o sea, veíamos, ¿no? Que a nivel país la brecha está 54% más de egresados docentes, 1% más de alumnos, ¿no? Una gran brecha. En Córdoba es 7% más de docentes, 4% más de alumnos, o sea, que la brecha realmente es muchísimo menor. Vemos que acá no está todavía teniendo este gran problema de, bueno, tenemos muchos más docentes que alumnos. En parte sí viene porque la caída de natalidad es menor en Córdoba que en otras provincias. Y otra cosa importante es el tema del salario docente, ¿no? Vemos que en Córdoba el salario docente todavía, si bien en los últimos años a nivel país viene cayendo en términos reales, en Córdoba todavía se mantiene relativamente alto. Es alrededor de, no sé, la octava provincia con salario docente más alto. Entonces, obviamente que todo esto también hace que, bueno, se mantiene la carrera docente, tenemos los alumnos que decían no cae por la tasa de natalidad. Entonces, es un caso particular, ¿no? Que sean buenas condiciones tanto para los docentes como para después, bueno, la ¿Hay otra reeducación. provincia que tenga así esa particularidad o semejanza o es la única? Está el caso de Santa Fe, que es Ajá. muy similar, pero te diría que son las únicas dos con este caso así de el salario alto, la caída de natalidad baja y genera como esto de que la brecha todavía no es tan grande. Pero bueno, eso es algo atípico, ¿no? Es atípico de la tendencia que te mencionaba que viene a nivel país. Y a nivel nacional, entonces, hay más docentes, más formación y la cuestión de los institutos también está en el informe. Si hay demasiados institutos de formación docente, sobre en dónde, en qué se forman más los docentes, en qué hace falta que se formen los docentes, en exactas, en ciencias sociales, ¿está eso? Sí, todo esto lo abrimos. Bueno, en términos de institutos, para tener un número, en Argentina tenemos 1.500 institutos a nivel país. Lo que vemos es que en los últimos 10 años siguió aumentando este número, aumentó en un 2%, no aumentó demasiado, pero bueno, sigue aumentando ya, y ya tenemos una base grande, ¿no? Ya hay muchos institutos, 1.500. Mm, ¿Qué es lo que estamos viendo con la matrícula de docentes, o sea, de personas que estudian la docencia, que está cayendo ligeramente, ¿no? Si bien hay cada vez más egresados y cada vez más personas terminan el profesorado, los nuevos ingresantes, podríamos decirle, cayó en un 5%, o sea, cada vez menos personas están eligiendo por el momento elegir la docencia. Acá hay varias variables con el tema de las carreras que me preguntabas, bueno, obviamente uno a la hora de planificar y ver, bueno, si estudiar o no la docencia, hay que ver también un poco qué se necesita, ¿no? Si en un municipio, en una provincia se necesitan, por ejemplo, profesores de lengua o de matemática o de ciencias exactas. Y acá es un tema clave que se habla bastante en el informe, que es que si bien estos datos se relevan a nivel país, o sea, se releva lo que estudia cada uno de los docentes, lamentablemente estos datos no se publican, ¿no? O sea, mm, hay una falta de transparencia en los datos, que si bien se relevan y están, un poco uno de los reclamos del informe es, bueno, que se publique, porque si no se publica, la planificación también por parte de los claro. ministerios es muy difícil ver, ¿no? Bueno, si de repente todos mis docentes en una provincia se forman en historia y en realidad necesito docentes de inglés, hay como toda sí, que no se maneja la oferta con la demanda, porque lamentablemente sigue siendo todavía un rubro con bastante poca transparencia, ¿no? Entonces es como uno de los reclamos del informe justamente es, bueno, que se publiquen estos datos para poder planificar y reordenar más el sistema, porque ya, bueno, lo que venimos charlando, ¿no? Que hay más docentes, de que también algo que sí se sabe es que si bien hay más docentes en general, hay muchas escuelas que todavía no logran cubrir vacantes, Mm. entonces claramente no es de forma homogénea en el país, hay escuelas que no logran cubrir, otras que tienen por sobre de más, y además ahora con todo esto de la natalidad que conversamos, que va a atravesar, hay que empezar a transparentar los datos justamente para planificar mejor qué hacemos con el sistema y con los docentes. Vos decís que estos datos no se publican, no se hacen públicos a la generalidad y que el ministerio no, entonces no los conoce o que los conoce y que aún así planifica de esta manera. Están las dos cosas. Mm, Hay ciertos sectores del ministerio que conocen, no todos, de todas formas, hay como de vuelta una falta de transparencia porque estos datos se relevan, hay un censo de escuelas que se hace todos los años
y en estos datos se relevan, ¿no? Se decide no publicar, o sea que para estadísticas, para hacer estos tipos de informes para insumos de política pública no están. No están. Es verdad que el ministerio puede hacer un pedido de datos y acceder, pero bueno, es a través de un pedido de datos, o sea que también requiere todo un proceso formal. Incluso los que hacen el pedido y acceden, sí se ve que igual siguen teniendo problemas de planificación, ¿no? Sigue habiendo que de todas maneras no se termina de corregir bien qué está pasando, porque obviamente uno ve una porción capaz de su provincia y falta ver también todo lo demás, si es necesario tener institutos que den todas las materias, si es necesario tener, no sé, por ejemplo, que haya un instituto que dicte idiomas en la ciudad y que los docentes que quieran ir vayan, porque también pasa mucho que con el tema del acceso de las zonas rurales, sobre todo en las provincias, se empezaron a abrir muchos institutos nuevos en zonas rurales para que obviamente haya un acceso y una mayor oferta para todos, pero esto también empezó a hacer que haya ciertas ineficiencias, ¿no? Porque hay institutos que capaz va hasta 4 personas vemos que van, o sea, realmente matrículas muy chicas, en las ciudades se concentra mucho y bueno, habría que ver cómo empezar a ordenar esto. Leire, decíamos, en 10 años aumentó 54% la cantidad de docentes, pero 1% de alumnos. Y te decía, ¿se puede mantener una proyección en 5, en 10 más? O sea, o cuánto habría que modificar esto para que esto no se repita, o sea, no se duplique este resultado que hoy están publicando a través de este informe. Bien, creo que acá es importante empezar a dar estos datos, ¿no? Lo que nosotros siempre decimos es que lo que no se mide no se mejora. También cuando uno no ve estos datos, tampoco es muy consciente de esto que decíamos, ¿no? La falta de planificación, en qué estado estamos. Algo importante es que este año, desde el año 2014, que en la Argentina no tenemos un censo docente, es decir, bueno, justamente esto que venimos hablando, cuántos docentes hay, en qué se están formando, etcétera. El año 2014 fue el primer censo docente. Este año, en 2025, o sea, más de 10 años después, se está realizando el segundo censo docente, lo cual es fundamental, ¿no? Porque para el año que viene vamos a tener estadísticas mucho más claras también del sistema, ver mucho más qué se puede hacer y también con estos datos, yo creo que es la forma de alertar de, bueno, si sabemos en qué estamos, bueno, listo, tratemos de, por ejemplo, si vemos que hay una sobreoferta de docentes de historia, bueno, tratemos de ajustar esto, pero yo creo que es una vez que tengamos los datos, empezar a ordenar y después también ver el segundo paso, que es la calidad de los profesorados, ¿no? Porque venimos charlando de todo lo que es la cantidad de más docentes, pero después también está todo el otro lado de la currícula de los profesorados, que acá un dato súper interesante a mencionar es que en las pruebas Aprender, que son unas pruebas que se toman por parte de Nación a todos los chicos de sexto grado de la primaria, se les hace un cuestionario también a los docentes, y una de las preguntas que se les hace a los docentes, que son maestros de grado, es ¿en qué te gustaría recibir mayor formación? Y acá lo que llama mucho la atención es que los docentes recién recibidos, el principal foco en el cual quieren recibir mayor formación es en alfabetización. Ajá. O sea, esto es algo que llama mucho la atención, ¿no? Porque recién recibidos dicen, me gustaría recibir mayor formación en alfabetización. Cuando vamos a los que tienen más experiencia, surgen temas, por ejemplo, bueno, las nuevas tecnologías, temas de inclusión en la discapacidad, lo cual tiene sentido porque son temas nuevos, pero en tercer lugar también aparece el tema de la alfabetización. Y digo que esto llama la atención porque claramente... Cuando vos decís alfabetización, ¿a qué te referís? A recibir formación en enseñar, justamente, en alfabetizar. Exactamente, enseñar a leer y a escribir. Ujú. Y esto es súper interesante, ¿no? Porque un maestro de grado que acaba de terminar el profesorado, uno asume, bueno, lo que debería saber sí o sí es justamente enseñar a leer y a escribir. Bueno, el docente mismo te está pidiendo, necesito mayor y mejor formación en esto, que claramente también habla de, bueno, hay que repensar la currícula del Mirá profesorado, vos. que un dato también acá es que desde el año 2005 no se renuevan las currículas de los profesorados, ¿no? Entonces, sí, tal cual. Es algo llamativo porque, bueno, Sí. incluso desde lo básico el docente está diciendo hay que empezar a repensar de nuevo estos temas. Bueno, súper interesante, como siempre, Leire Sáenz Guillén, analista del Observatorio de Argentinos por la Educación. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Gracias. Bueno, ahí estaba entonces, ¿no? Siempre muchos datos, o sea, de un dato título se desprende todo un informe con un análisis pormenorizado de estas investigadoras que lo comparten y lo publican justamente porque lo que no se mide no se mejora, decía Leire recién, desde Argentinos por la Educación, y la idea es esa, ¿no? Poner la educación de nuevo en eje y en debate para generar políticas públicas que la mejoren. Pausa y ya regresamos.